Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando el lenguaje de programación de PHP orientados a objetos y utilizando el patrón de diseño, modelo vista y controlador, donde en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder ejecutar nuestras vistas de acuerdo a nuestro controlador, donde tenemos la clase views que va a contener el siguiente método que nos va a renderizar las vistas de nuestros controladores. Y en este momento estamos verificando si estos procedimientos están funcionando correctamente. Pero para poder continuar necesitamos ejecutar los métodos de acciones de nuestros controladores. Métodos de acciones que van a renderizar su respectiva vista del controlador. Bien, donde en este momento nosotros ya estamos llamando al método render, le estamos pasando this para poder obtener el nombre de la clase, ya que utilizando el nombre del controlador o de la clase, con ese nombre vamos a crear un directorio donde se va a encontrar la siguiente vista llamada index. Pero tenemos que crear el procedimiento para poder ejecutar los métodos de acciones de los controladores, y esto lo haremos en el archivo index. Justamente aquí ya estamos llamando a los controladores, pero no estamos llamando a los métodos que tenemos en los controladores. Y vamos a crear ese procedimiento. Vamos a crear una condición y vamos a verificar si el siguiente objeto está definido, o sea, el siguiente objeto que contiene el método de acción que nosotros estamos pasando por la URL del navegador, que en este caso, utilizando el controlador index y el método de acción por defecto es index, pero yo aquí tengo un método de acción llamado index que empieza en mayúscula, por lo tanto yo tengo que colocar justamente aquí la I en mayúscula. Aquí hay que tener cuidado en los nombres de los métodos de acciones que nosotros estemos pasando por la URL, porque estos métodos de acciones y los controladores tienen que contener el mismo nombre. Ahora, si este objeto contiene ese método de acción, vamos a ejecutar lo siguiente, donde voy a crear otra condición y voy a llamar al siguiente método para poder verificar si un método existe en una clase, y vamos a pasarle la siguiente dirección donde se encuentra nuestra clase, y vamos a verificar si en esa clase hay un método que contiene el nombre que viene por el siguiente parámetro. Si este método existe en la dirección que contiene el siguiente objeto, ya que este objeto contiene la dirección de nuestra clase indexController o cualquier controlador que nosotros estemos llamando, este método me va a retornar un valor verdadero, pero si no existe me va a retornar un valor falso. Y si ese método existe, vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a crear otra condición y lo que haremos será verificar si este objeto está definido, o sea, si estamos pasando algún parámetro por la URL para que lo capture nuestro método. Si está definido, haremos lo siguiente. Vamos a colocar el objeto controller que contiene nuestro controlador y vamos a llamar a nuestro método, pero el método que recibe parámetro, y le vamos a pasar ese parámetro a ese método. Pero lo contrario, si este objeto no está definido, es porque no estamos pasando ningún parámetro, y vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a crearle un else a esta condición y vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a ejecutar el método que no recibe ningún parámetro. Bien, creo que de esta forma ya tenemos el procedimiento para poder ejecutar los métodos de acciones de nuestros controladores, siempre y cuando estén definidos estas variables. Ahora, vamos a verificar si podemos ejecutar el siguiente método de acción llamado index para que pueda ejecutar el siguiente procedimiento, y este método render ejecute el siguiente procedimiento, donde vamos a imprimir la información que esté en el siguiente objeto. Vamos a verificar, pasemos al navegador. Pueden observar que tengo el siguiente texto. Ahora, ¿qué pasa si yo actualizo? Bueno, pueden observar que tengo un error. Me está indicando que tenemos un error en la línea 7 del archivo view de tipo PHP respecto a dos parámetros de tipo string.
Vamos a verificar. Me está indicando el error que tenemos un error en la línea 7 respecto a dos parámetros. Es justamente en la siguiente línea de código. El error me está indicando que tenemos problemas sobre el siguiente método que tiene que recibir dos parámetros de tipo string. Bien, está recibiendo el primer parámetro que es de tipo string, que es la palabra controller. Pero el problema lo tenemos justamente en el siguiente objeto, ya que este objeto está conteniendo el nombre de nuestra clase. Y es como un objeto, y el nombre de la clase que está conteniendo este objeto es el nombre de nuestro controlador. Tenemos que convertir ese dato en un dato de tipo string. Vamos a verificar si colocando paréntesis dentro de los paréntesis la palabra string. Vamos a verificar si de esta forma convertimos la información que contiene el siguiente objeto en un dato de tipo string para poder utilizarlo. Nuevamente pasemos al navegador. Voy a actualizar. Siempre seguimos teniendo problemas, pero el error ahora es totalmente distinto. Me está indicando que el objeto de la clase index no se puede convertir en una cadena. Siempre tenemos ese problema en esa línea de código. Bien, lo que haremos será hacer lo siguiente. Voy a llamar a un método. Voy a llamar al siguiente método para poder obtener el nombre de nuestra clase, que está en el parámetro controller. Y este método me va a retornar un dato de tipo string con el nombre de esa clase. Vamos a verificar si utilizando este método, vamos a pegarlo. Bien, ahora pasemos nuevamente a nuestro navegador. Y voy a actualizar. Muy bien, genial, como pueden observar tengo la siguiente información. Tengo el siguiente dato, index. Esto significa que estoy obteniendo correctamente esa información, ya que la siguiente palabra, class model, está dentro del método constructor de nuestra clase de modelo. Vamos a verificar. Pasemos a nuestra clase de modelo. Pueden observar que tenemos el siguiente eco. Si yo elimino este eco, ahora voy a pasar a controller. Justamente aquí tenemos el siguiente método, donde le estamos pasando esta información que nos está retornando el método a la siguiente variable. Podemos simplificarlo un poco mejor. Vamos a cortarlo. Y en vez del siguiente objeto, vamos a colocar el método. Y aquí vamos a eliminar esta línea de código. Bien. Vamos a verificar, pasemos nuevamente a nuestro navegador. Actualicemos. Muy bien, solo estoy obteniendo la palabra index, la palabra que yo necesito. Pasemos nuevamente a nuestro editor. De esta forma ya estamos obteniendo el nombre de nuestro controlador. Ahora lo que prosigue es crear el procedimiento y el directorio para poder ejecutar nuestras vistas. Ahora vamos a colocar un requiere, donde voy a colocar la siguiente constante, views. Si nosotros pasamos a config, pueden observar que esta constante contiene el siguiente directorio, la carpeta views. Luego voy a concatenar la siguiente constante, que contiene justamente el siguiente directorio por defecto. Y en esa carpeta o en ese directorio vamos a crear unos archivos que serán unos archivos por defecto de nuestra aplicación y van a contener la siguiente extensión. Vamos a crear un archivo de cabecera .php. Ahora debajo de este requiere vamos a requerir a nuestra vista, que estará en el siguiente directorio, que va a contener el nombre que esté en la siguiente variable. Como en este caso solo tengo un controlador, sería index. Vamos a buscar en el directorio de la carpeta view una carpeta llamada index. Dentro de esa carpeta index estará nuestro archivo llamado index de tipo PHP, que será nuestra vista.
Muy bien, de esta forma es como nosotros vamos a obtener las vistas de nuestros controladores. Ahora, vamos a colocar debajo de esta vista otro requiere. Y vamos a requerir un archivo llamado footer de tipo PHP. Ahora lo que prosigue es crear estos archivos por defecto y vamos a crearlos en la carpeta Views. Seleccionemos el icono para poder crear una carpeta. Por defecto, justamente aquí voy a crear un archivo de cabecera. Ahora el archivo footer será de .php. Ahora en esta carpeta necesitamos crear el directorio de nuestro controlador index. Tenemos que crear una carpeta que tiene que contener el nombre del controlador. Y nosotros solo estamos utilizando la palabra index de ese controlador. Bien, de esta forma ya tengo la siguiente carpeta. Ahora, dentro de esta carpeta tenemos que crear un archivo que será la vista del controlador. Seleccionemos la carpeta y a esta vista yo la llamaré index. Pueden observar el nombre, está totalmente en minúscula. Este archivo tiene que contener el mismo nombre que nosotros le estamos proporcionando justamente en el controlador. Pueden observar que al método render le estamos pasando un segundo parámetro que es el nombre de la vista. Ese archivo tiene que contener el mismo nombre que este parámetro o que este dato index, tal como lo estamos visualizando justamente ahora, que index está totalmente en minúscula. Por lo tanto, el nombre del archivo tiene que estar en minúscula. Bien. Si colocamos algún carácter en mayúscula, claramente el nombre del archivo tiene que contener ese mismo carácter. Bien. Vamos a pasar nuevamente a index, o sea, a la siguiente vista. Y justamente aquí voy a colocar un H1. Y he colocado mi nombre para poder verificar si podemos ejecutar esta vista de este controlador. Bien, pasemos a nuestro navegador y voy a actualizar. Muy bien, genial, como pueden observar estoy obteniendo el siguiente dato, Alex, en el navegador. Esto significa que estoy ejecutando satisfactoriamente la vista index de nuestro controlador index controller. Genial. Esto significa que todo el procedimiento ha funcionado correctamente. Ya podemos renderizar las vistas de nuestros controladores utilizando los métodos de acciones de esos controladores. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de PHP, donde estamos desarrollando un sistema de ventas utilizando el patrón de diseño modelo vista y controlador. Espero que este video les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.